Bienvenidos a Enfoque de los Sábados, amigos de RPP, La Voz del Perú. Carlos Villarreal les acompaña el día de hoy y tenemos pues temas importantes que tratar. Uno de ellos, los resultados de la reunión, el GORE ejecutivo realizado hasta el día de ayer y que contó con la presencia del presidente de la República y también del titular del gabinete ministerial. Estamos aquí en los estudios de RPP, obviamente con los protocolos ya requeridos, con el señor Carlos Rúa Carvajal, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y además gobernador regional de Ayacucho, a quien le agradecemos por supuesto por su visita. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Un saludo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y también de nuestro Gobierno Regional de Ayacucho por esta oportunidad. Bueno, comentábamos el desarrollo del GORE ejecutivo. Evidentemente ya han habido algunas reacciones de gobernadores regionales, pero quería empezar preguntándole, ¿cuál cree usted que ha sido el principal logro ayer en favor de los gobiernos regionales con la cita que tuvieron, ¿no? Y además el diálogo, me imagino, directo con el presidente de la República, con el presidente del Consejo de Ministros? Bueno, primero el presidente de la República ha ratificado su compromiso en este proceso de descentralización. Nosotros desde la Asamblea hemos hecho eventos importantes en el mes de mayo, en la segunda vuelta, un foro de la descentralización, asimismo también en el mes de junio, el 24 básicamente, la cumbre de la descentralización en Cusco, y el día de ayer arribamos pues a este 15 GORE ejecutivo. Hemos visto de que el presidente está con esa voluntad de apoyarnos, pero sin embargo creo que es necesario mirar hasta dónde va ese compromiso con todos los sectores, porque indudablemente hay voluntad, pero creo que es necesario también poner ya una hoja de ruta con respecto a cómo se va a trabajar el proceso de lo que es el apoyo a todas las regiones del país. A eso iba justamente porque, bueno, las intenciones son muchas y muy buenas, pero ¿cómo se refleja eso en la realidad? Siempre que termina un GORE, ¿no? Existen estos compromisos, los gobernadores regionales salen confiados y después cuando no se traslada al terreno de los hechos, ahí empieza obviamente el descontento que es justificado. En este caso, ¿cómo se puede garantizar que lo acordado ayer se haga realidad? A ver, hemos quedado que en 15 días debe salir un decreto de urgencia para garantizar la continuidad de los proyectos de inversión pública en todo el país. Asimismo también la transferencia hacia los gobiernos locales, toda vez que hay proyectos que necesitan ser activadas y desde luego una programación presupuestaria para el próximo año 2022. Eso es un acuerdo, y el otro tema es que también el Premier ha manifestado de que vamos a tener la presencia en Consejo de Ministros para hacer el seguimiento de todo este proceso. Esto nos parece importante. Perdón, me está diciendo usted que los gobernadores regionales van a participar en los consejos de ministros. ¿Tendrán su asiento ahí? Así es, ha sido un anuncio público y creo que es necesario saludar esa parte. Sin embargo, hay que manifestar de que allí también se ha indicado de que tienen que estar los presidentes de las mancomunidades regionales, que por cada macrorregión tenemos un presidente de las mancomunidades. Yo creo que estos espacios van a servir para hacer un seguimiento de estos compromisos, porque estamos en un país donde que necesitamos darle confianza, no solamente interno, sino externo, por cuanto para nosotros este espacio será hasta donde nuestro gobierno nacional va cumpliendo con todo este proceso de reactivación económica, el tema de la pandemia y asimismo también las situaciones de las vías de comunicación y la educación. ¿La participación que tendrán ustedes en los consejos de ministros va a ser permanente o en determinados momentos? Nosotros estamos exigiendo de que seguramente en un plazo corto, no debe pasar 15 días, se reglamente ello. Vamos a pedir desde la Asamblea que se emita una resolución desde la PCM o en todo caso un acto jurídico que debe respaldarnos para que nuestra presencia sea garantizada y estas también sean cumplidas. Permanente, o sea, en todos los consejos de ministros. Bueno, ese es el tema que vamos a trabajar. Podemos hacerlo tal vez, si no se puede en todos los consejos de ministros, podremos hacerlo cada 2 semanas, tal como veníamos trabajando también con la Comisión Vacuna en momentos de la emergencia, donde que todas las semanas mi persona estaba presente para monitorear o en todo caso exigir el tema del proceso de vacunación. Usted acaba de manifestar que se debe garantizar la continuidad de los proyectos de inversión pública. ¿De cuántos proyectos estamos hablando?
Tenemos tenemos un paquete de 31 hospitales con convenios suscritos para todas las regiones. Y estos proyectos, lamentablemente, por la situación política, se ha paralizado, solamente quedó en papel y queremos que esto se active. Ya sea de que tal vez no se podrá hacer los 31 hospitales, pero podemos priorizar los más urgentes, porque entendemos que la situación en la que vivimos no es de las mejores, y ese es uno de los temas que nosotros vamos a exigir. Tenemos carreteras de integración, carreteras interregionales que están durante muchos años inconclusas. Para aplastar un botón, por ejemplo, la carretera de Quino a San Francisco en la zona del Brae, durante 10 años estas obras están paralizadas. Entonces no puede esperar más la zona del Brae con estas vías de comunicación que necesitan ser activadas. Lo mismo pasa la carretera Mayo-Jiscuchaca para la zona de Junín hacia Huancavelica, Ayacucho, que lamentablemente está intransitable, no hay pase. Entonces son algunas acciones. Ahí sumamos proyectos de puentes, tenemos proyectos de... ¿En total cuántos tenemos? Así. Entonces, yo creo que tenemos ya un listado de proyectos. Cada gobernador tiene prácticamente priorizado, asimismo también los municipios provinciales y distritales. Entonces, yo creo que es necesario que estas carteras que ya están prácticamente viables, con expediente técnico, puedan ser atendidas de parte del gobierno nacional. ¿Han recibido ustedes la garantía o el compromiso de un mayor presupuesto, que es también un pedido formal que han hecho varios gobernadores regionales, como que el presupuesto asignado para el próximo año no les garantiza o no les es suficiente para el desarrollo de estas obras, por ejemplo, de inversión pública y otros? Así es, Carlos. Mira, imagínate de que con esta variación de precios, la subida del dólar, los materiales de construcción se han incrementado. Y muchos municipios y regiones no vamos a culminar las obras. Entonces, los expedientes técnicos que han sido elaborados con precios del año pasado, o en todo caso este año, los primeros meses, prácticamente el dólar estaba a 3.64, entonces hoy en día estamos sobrepasando los 4 soles. Entonces, esto va a generar también una situación de afectación a la parte de economía de los gobiernos regionales y locales, y al mismo gobierno nacional. Entonces yo creo que allí, por ejemplo, tenemos un problema que le hemos expuesto a fin de que se tome en cuenta estas variaciones para no perjudicar la culminación de las obras. Ok, ¿a cuánto debería ascender el presupuesto para las regiones? ¿Cuál sería un monto, diríamos, conveniente para el desarrollo de todas las obras? Mire, hemos calculado de que por bonos se ha lanzado, por ejemplo, 5.000 millones. Nos hubiera gustado un shock de inversiones a lo menos de 3.000 millones para reactivar la economía en el país. Esto hubiera dado una opción para generar empleo, toda vez que los bonos efectivamente son gastos corrientes, pero sin embargo la inversión pública y la inversión privada son las que al final van a determinar la generación de empleos. Eso es lo que la población está esperando. Muy bien. Le dejo una pregunta para después de nuestros anunciantes, gobernador. ¿De qué manera se puede fortalecer, o cuáles son las propuestas que ustedes han presentado, fortalecer el proceso de descentralización, que también ha tenido una serie de falencias en nuestro país que todavía no son subsanadas, a pesar de que se conocen ya desde hace varios años? Vamos a regresar después de nuestros anunciantes con el gobernador regional de Ayacucho, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Carlos Rúa Carvajal. Estamos con el presidente de la Asamblea Nacional de los Gobernadores Regionales, Carlos Rúa Carvajal, además gobernador regional de Ayacucho, hablando sobre las conclusiones del GOR Ejecutivo que culminó el día de ayer, con presencia del presidente Pedro Castillo. Le había dejado la consulta, gobernador, sobre cuáles han sido las propuestas y el compromiso del gobierno en el tema del fortalecimiento de la descentralización en nuestro país. Bueno, Carlos, efectivamente nosotros sabemos de que del año 2000 ha habido un proceso largo de descentralización, el Consejo Nacional de Descentralización que aquellos años salió. Sin embargo, no ha habido tal vez un acompañamiento. Lo que hoy en día pedimos es que hay que fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales. No es posible que a la fecha, en el tema, por ejemplo, remunerativo, lamentablemente las direcciones regionales de nuestras áreas regionales no pueden superar los 3.000 a 4.000 soles en temas de remuneración. Entonces, lo que nosotros creemos que es necesario que a través de servir, a lo menos se pueda dotar de profesionales para que de esta forma también la gente tenga un incentivo en temas de la remuneración en las regiones. En Lima se tiene una remuneración de alguna manera regular.
pero en las regiones no lo tenemos. Entonces, es un punto para tomar en cuenta que es necesario el fortalecimiento de capacidades para también tener profesionales que puedan coadyuvar en un proceso de descentralización más adecuado. El otro tema es que hay que mejorar los sistemas de contrataciones. La ley de contrataciones a la fecha prácticamente ya está caduco, es decir, hay que actualizarla. Y allí tenemos que mirar también lo que corresponde a las certificaciones ambientales, que de una u otra manera son procedimientos que obstaculizan el proceso de ejecución de los proyectos. Entonces, en resumen, debo decir de que es importante que el gobierno nacional fortalezca a los gobiernos regionales, no solamente transfiriendo funciones, sino también de recursos, para que los recursos humanos que en las regiones tenemos puedan tener el mismo trato que en la capital. Así es. Gobernador, hay evidentemente mucha preocupación por el tema de la pandemia. Lo han tratado ayer también en el GOR Ejecutivo. Creo que es la principal preocupación del país en estos momentos, y después el tema de la reactivación económica. Pero en el caso de la pandemia, ¿usted considera que el proceso de vacunación, por ejemplo, en las regiones ha avanzado a un ritmo óptimo? De seguro esa inquietud se la han expresado al presidente de la República. Pero usted, ¿cómo la calificaría? Bueno, yo creo que hay que saludar el gran esfuerzo que hace el personal de las direzas y jerezas. No es fácil realizar la vacunación en la Amazonía, tampoco en los Andes. No estamos viendo como la costa que de una u otra manera podría ser. Claro, hay pueblos muy alejados. Tenemos la Amazonía, por ejemplo, en Loreto. Ayer hemos notado de que para recorrer a toda la Amazonía hay que desplazarse por el río Amazonas o otros ríos que colindan y llegan a los pueblos. Entonces, igual en la zona de los Andes ocurre lo mismo, hay comunidades altoandinas. Entonces, hay un gran esfuerzo. Nosotros, por ejemplo, en Ayacucho estamos sobrepasando el 52% de vacunación en lo que corresponde a la primera dosis. Y la segunda dosis estamos bordeando el 32%. Esto es un tema que necesitamos, y justamente ayer con el señor ministro de Salud hemos analizado de que tenemos que profundizar un poco más, garantizar las vacunas, que en mes de agosto ha habido un retraso, pero en este mes de septiembre ya prácticamente se ha normalizado la entrega de las vacunas. Entonces, pero allí hay que tomar un tema que es de suma importancia, la voluntad, o en todo caso, que la población tiene que aceptar la primera y la segunda dosis. ¿Usted cree que hay un nivel de resistencia alto en las regiones, sobre todo en cuanto al tema de la vacunación, que hay gente que no quiere vacunarse? Hemos hecho, en las reuniones que hemos tenido en la Comisión de Vacuna hasta el mes de julio con el presidente Sagasti, hemos notado de que promedio de 30 a 35% de la población lamentablemente no estuvo aceptando la vacuna. Y ahora hay esa resistencia. Entonces tenemos que generar algunas estrategias desde MINSA, el tema comunicativo, y asimismo también en las regiones se está sacando algunas ordenanzas. Pero en ese aspecto, perdón, gobernador, en ese aspecto también tienen responsabilidad los gobernadores, las autoridades ediles. ¿Cuál es la autocrítica que se hace en el tema comunicacional? Porque si hay resistencia es por algo, que no está llegando el mensaje como debe de ser a esas comunidades, sobre todo, bueno, a la población en general. De todas maneras, nosotros en la región de Ayacucho hemos tenido la primera rendición de cuentas, y una de las conclusiones que hemos arribado es que todos los gobiernos locales, y tanto digitales y provinciales, tienen que involucrarse en este proceso y básicamente sensibilizar a su población de cada jurisdicción para que puedan recibir la vacuna. Una tercera ola lamentablemente nos va a dejar muchos fallecidos, y esto es una responsabilidad, como lo ha dicho, no solamente de MINSA, sino también de todos los gobiernos regionales y locales, por cuanto el día de ayer hemos arribado de que es necesario avanzar con la vacunación de los vulnerables, en este caso de los adultos mayores, y también ya, como quiera, que se está autorizando de MINSA para vacunar a partir de 18 años. Hay regiones que han avanzado, tal vez han ingresado a vacunar desde 10 a 12 años. Esta ha sido tal vez una preocupación del señor ministro de Salud, nos comunicó que esta situación estaba transgrediendo algunas... Claro, porque no lo había autorizado el Ministerio de Salud. Usted sabe que hay una línea, un eje central que maneja toda la estrategia sanitaria, y en ese caso tiene que haber orden, porque si no, cada quien se dispara por su lado. Es cierto, quisiéramos ya, ¿no? ¿Quién no? Que toda la población esté vacunada o vaya a vacunarse, pero en ese caso creo que hay que esperar las disposiciones del Ministerio de Salud. Así es, estamos corriendo desde la Asamblea, pero sin embargo hay regiones que de una u otra manera, por la preocupación, se ha venido tomando estas decisiones. Entendemos que
hay lugares tan alejados que le cuesta mucho al Estado volver a zonas de la Amazonía, a los Andes, le cuesta mucho dinero, por cuanto yo creo que tiene que haber también un tratamiento adecuado a estas zonas alejadas. En ese sentido, ya ayer hemos coordinado con el ministro y seguramente hoy día en su participación lo va a plasmar estos acuerdos que hemos tenido, que hay que fortalecer de manera masiva la vacunación a nuestra población. ¿Y cuáles son los compromisos del presidente de la República para con los gobernadores regionales en el tema del retorno progresivo a las clases semipresenciales en primer término y ojalá en un futuro no muy lejano a las clases ya presenciales? Porque esto también es una necesidad, un pedido, la pandemia nos ha afectado mucho y también, por supuesto, a los estudiantes. Carlos, yo creo que la vacunación va a jugar un papel importante. Necesitamos avanzar. Si hoy en día estamos en 52% promedio y algunos incluso están por encima de ese porcentaje en la primera dosis, lo que queremos es avanzar rápidamente para que el próximo año hayan clases a lo menos presenciales. Eso es el mensaje que dio también el ministro de Educación, y los padres de familia, la verdad que están exigiendo que hayan este retorno de clases presenciales. En otras zonas rurales, ¿no? Ya se está dando las clases semipresenciales, ¿no? Claro, y la experiencia ha sido positiva, porque además el nivel de contagios después del retorno a la semipresencialidad ha sido bajísimo, casi nulo. Así es, yo creo que en las regiones, en mi caso, tenemos en las zonas rurales ha habido ya retorno a las clases semipresenciales, pero necesitamos avanzar más. Entonces, no solamente en la zona rural, sino también en la zona urbana. Entonces, este es el propósito que estamos desde la Asamblea exigiendo, de que tenemos que avanzar con la vacunación. Esto nos va a generar confianza para que las clases presenciales y semipresenciales puedan darse. Uno de los aspectos claves para la reactivación económica, gobernador, es la promoción de las inversiones, ¿no? Que empresarios puedan ir a las regiones, ya sean nacionales o extranjeros, y allí justamente invertir para desarrollar diversos proyectos. ¿Pero usted cree que en este momento existe el marco de confianza necesario para los inversionistas con toda la situación política que tenemos? El día de ayer hemos sido claros. En nuestro manifiesto de Iquitos, el primer punto es justamente generar. Estamos instando al presidente Pedro Castillo, a todo el gabinete, de que tenemos que dejar de la confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo Nacional. Nosotros también somos parte del Ejecutivo y lo que nosotros tenemos que ver desde la Asamblea es la gobernabilidad. Por cuanto hemos sugerido que se mejore la confianza, no solamente externa, sino también interna, porque nosotros necesitamos hoy en día trabajar juntos para que de esta forma también avancemos con la vacunación y esta vacunación genere la confianza para la reactivación económica. Necesitamos aprovechar las zonas turísticas, necesitamos recibir economía, que justamente a través del turismo también en nuestras regiones ya se viene llevando adelante, pero si las situaciones de inestabilidad económica, política, esto genera pues totalmente una desconfianza en el país. No solamente estamos hablando de enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo, ¿le han pedido ustedes al presidente un derrotero mucho más claro en la política gubernamental, hablando ya desde el lado del Poder Ejecutivo? Así es, lo que hemos pedido es, tal como dijo el presidente de la República, cumplir esos compromisos de una verdadera descentralización que debe ser generando confianza y que esa confianza llegue también a los gobiernos regionales y locales y nosotros de alguna manera también tengamos ese compromiso de cumplir con la necesidad de la población, porque el más cercano al pueblo está el alcalde, está el gobernador. Entonces nosotros tenemos una presión, tenemos convenios suscritos y estos convenios, si no se activan, lamentablemente vamos a tener un tema social. Señor Rúa, sinceramente, los gobernadores, ¿usted confía en este presidente? Nosotros estamos viendo, son 50 días, nosotros confiamos a lo menos en lo que dijo el día de ayer, hay voluntad de poder descentralizar, pero también pasa de que es necesario que los ministros básicamente de los sectores puedan también cumplir con este propósito de gobierno en atender estas necesidades, como el caso del MEF, que es necesario destrabar algunas trabas burocráticas y estas puedan generar una inyección de recursos y esto va de alguna manera generar confianza en la población porque ya a lo menos habría presencia de proyectos a nivel de gobiernos locales, regionales y básicamente del gobierno nacional. Porque usted conversaba con el gobernador, se lo cuento al público en la pausa, y me decía que hay gente que todavía se resiste al cambio.
Y esto es un factor en contra para el desarrollo no solamente de las regiones, sino del país en general. Así es. Le decía de que hay pobladores que no aceptan, por ejemplo, la vacunación. Ujú. Si no se vacuna la población, ¿cómo podemos generar confianza para que retornemos a las clases presenciales? Entonces, yo creo que tan importante es el respeto y la confianza que debemos tener los gobernadores con nuestros gobernantes del gobierno nacional y el Congreso de la República, porque lo mejor que podemos tener es trabajar en armonía, en respeto, para que este país pueda seguir adelante. Y del lado del Congreso también está en manos del Parlamento promover una serie de proyectos quizás o reformas que vayan en beneficio de las regiones. En ese sentido, digamos, la comunicación o la relación entre gobernadores y Congreso, ¿cómo la calificaría usted? Bueno, hemos enviado un oficio para una reunión con la mesa directiva desde la Asamblea, el Consejo Directivo. ¿Ya? Aún todavía no nos ha respondido porque esto era importante. Sin embargo, a nombre de la Asamblea Nacional ya me presenté a la Comisión de Descentralización para hacer ver todos los problemas que existen en el país, porque tenemos conflictos sociales, tenemos medidas cautelares, arbitrajes que el Congreso de la República tiene que también mirar, porque hay proyectos que están paralizados porque a veces las empresas contratistas sacan ventaja de algunas normas o vacíos legales para generar pues sus ganancias. Entonces yo creo que hay temas de ese tipo que necesitamos que el Congreso de la República lo pueda ver. Allí también pasa de que la Comisión de Descentralización tiene que articularse justamente con estas necesidades, con estos pedidos de los gobernadores regionales, que el día de ayer hemos acordado para que pueda también la parte normativa esté encaminada. ¿Los integrantes de la Comisión de Descentralización no tienen una idea clara de la realidad que viven las regiones? He tenido una ¿Está diciendo eso? No. He tenido una primera reunión para hacer conocer las problemáticas que tenemos en las regiones, porque hay más de 100 conflictos sociales, tenemos normas que tienen que coadyuvar con el proceso de descentralización. Así que gracias también a la invitación de la Comisión de Descentralización, hemos expuesto, hemos hecho llegar nuestro punto de vista a fin de que ellos ¿Por qué cree que hay este alto nivel de conflictividad en las regiones? A pesar de que evidentemente la estrategia del gobierno ha sido no solamente en este, sino en anteriores periodos gubernamentales, tratar de evitarlas. La prevención sí ha sido un factor en contra en esto. Mire, yo siempre tomo que hay normas básicamente de lo que corresponde a la explotación minera. Básicamente la mayor cantidad de conflictos sociales están allí. Es por eso que vemos nosotros casi de manera permanente que la zona de las Bambas, en Apurímac, está latente este conflicto, como lo es también en Arequipa. La zona sur de Ayacucho, por ejemplo, ha venido pidiendo la presencia del Ejecutivo, toda vez que hay empresas mineras que están en Lucanas, Pausa, y que hasta la fecha no han sido todavía atendidas, y entendemos que es la contaminación del agua. Entonces, claro, yo creo que los conflictos sociales se dan por ese lado y creemos que el gobierno tiene que mirar con mucha responsabilidad estos territorios y enfocar en algunas soluciones más concretas, porque hay empresas que lamentablemente generan economía, pero no hay una contribución con ese territorio. Aprovecho para preguntarle, ya para terminar, gobernador, yo sé que no es solamente su región, pero igual tiene una repercusión a nivel de económico y de confianza en los inversionistas. Este anuncio que ha hecho el ministro de Economía de que Tía María no va. Bueno, Tía María es un proyecto que ha tenido muchos problemas, está en un territorio de Arequipa, y nosotros siempre vemos de que es necesario el tema de la licencia social, que es clave para una actividad. Entiendo que el Ejecutivo tendrá algunas razones para manifestar, sin embargo creo que... ¿Pero cree que puede generar desconfianza a nivel de inversionistas? De alguna manera, pero sí hay que tomar en cuenta que el tema de la licencia social es clave para generar economía. Muy bien. Bueno, gobernador, le agradezco mucho por la visita hoy a los estudios de RPP y... Finalmente, Carlos, quería pedir a nuestro presidente de la República, este GORE Ejecutivo en su edición 15, sea pues también atendida por el Gobierno Nacional. Como lo has dicho, no queremos simplemente estar en los GORES, sino queremos ir
de que después de estos cerca de 3 años estamos con nuestro 5º presidente de la República. Es una situación complicada para los gobernadores y para los municipios. En ese sentido, insto desde la Asamblea Nacional el cumplimiento de estos acuerdos y también esa apertura para estar en los consejos de ministros y de esta manera monitorear todo este proceso de desarrollo. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Muy buenos días. A usted, don Carlos Rúa Carvajal, presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales y gobernador regional de Ayacucho. 9:34, vamos con los titulares y regresamos con Enfoque de los Sábados.